Cumbre Latina por el Medio Ambiente. Descubre las experiencias más exitosas en la ruta del desarrollo sostenible. Lo que están haciendo las organizaciones líderes en la protección y el consumo sostenible de agua y energía. Entrevistas, foros y los mejores invitados. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com. Bueno, dando continuidad a nuestra Cumbre Latina por el Medio Ambiente, hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Edgar Vargas. Él es decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. La entrevista que abordaremos se titula El consumo del agua y la energía en Latinoamérica, retos y soluciones. En esta entrevista exploramos los desafíos clave en la gestión del agua y de la energía en Latinoamérica, analizando la presión sobre los recursos estratégicos y también sobre las exitosas estrategias en la región y el papel del sector privado y la ciudadanía para abordar todos estos temas y estas problemáticas. También abordaremos cómo innovación tecnológica o cómo la innovación tecnológica puede acelerar la transición hacia un consumo más sostenible. Así que saludamos de manera muy especial también a nuestro invitado. Nos acompaña Raúl Benítez Ortega, su servidor, que de la mano del equipo de revista Cumbre Latina y bajo la dirección de Iván Quintero, tengo el enorme placer de acompañarlos en esta Cumbre Latina por el Medio Ambiente 2025, un evento de vital importancia para el futuro de nuestra región y del planeta. Prepárense para una jornada de aprendizaje y de soluciones. Su voz es clave, los animamos a ser embajadores de este conocimiento, compartan esta transmisión en sus plataformas, con cada publicación y el uso de las hashtag Cumbre Latina por el Medio Ambiente y hashtag Día Mundial del Medio Ambiente, pues ampliaremos el debate y pues obviamente la acción por nuestro futuro. Doctor Vargas, decano, bienvenido, y para comenzar quisiéramos pues saludarnos de manera muy cordial, darle la bienvenida y preguntarle cuáles son esos desafíos más apremiantes en el consumo del agua y la energía en Latinoamérica hoy y cómo los está abordando desde la institución, desde la academia. Me parece muy importante el papel de la academia en este escenario. Bienvenido, doctor Vargas. Bien, bueno, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Para nosotros como universidad es muy importante participar en estos foros de tan alta relevancia como la Cumbre Latina por el Medio Ambiente. La pregunta que me haces es muy pertinente. Esos desafíos, esos retos de Colombia en tanto del consumo de agua como del consumo de energía, realmente estos retos o desafíos los compartimos como región, no solo Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Yo pienso que uno de los grandes desafíos, Raúl, es precisamente lograr el acceso equitativo del agua. Sí, yo voy a distribuir un poco, voy a hablar primero de esos desafíos en el consumo de agua y luego esos desafíos en el consumo de energía. En cuanto al primero, definitivamente lograr un acceso equitativo del agua potable es importante. Uno conoce cómo en las ciudades importantes, grandes, uno ve un acceso bastante importante del agua potable, pero en regiones apartadas de nuestra región, rurales e incluso en las mismas ciudades, en los barrios apartados, uno ve una baja cobertura. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es lograr que esta disponibilidad de agua potable llegue con acceso total a la gente. Yo creo que otro gran desafío en esto es que la calidad del agua sea suficientemente buena. Uno sabe claramente cómo la potabilización del agua llega a ciudades importantes, pero uno ve que en zonas rurales prácticamente nuestros indígenas, nuestros campesinos están con un nivel de calidad del agua bastante bajo. Entonces es importante dedicar recursos públicos para lograr esa equidad y esa calidad de recurso hídrico en todos los niveles. Definitivamente la agricultura, la minería hace que se contaminen estos recursos hídricos. Entonces las normativas nacionales y de nuestros países vecinos tienen que ser realmente fuertes y hacer un seguimiento muy puntual de que esto se cumpla, porque estamos dañando nuestros ecosistemas verdes. Sin lugar a dudas, tenemos un problema de infraestructura también en nuestros acueductos. Ciudades como Bogotá, como Medellín, como otras ciudades de Latinoamérica, pierden un porcentaje muy importante de agua
en su distribución. Uno sabe que se pueden superar niveles hasta el 50% de pérdidas por fugas, por mal estado de la tubería. Yo creo que eso es otro gran desafío del consumo del agua, que controlemos este nivel de pérdidas tan importante que están en nuestros países de Latinoamérica y sin lugar a dudas los impactos del cambio climático. Uno sabe que en nuestros países tropicales tenemos sequías prolongadas, tenemos inundaciones, y uno sabe cómo las sequías perjudican inmediatamente el suministro. Aquí en Bogotá tuvimos un problema muy importante hace poco, donde llovía en la sabana, pero no llovía en nuestros embalses, y tuvimos un racionamiento de varios meses muy complicado, pero increíblemente en estos países también las inundaciones nos perjudican. La mala calidad del agua cuando hay inundaciones por su turbiedad, por la cantidad de soles suspendidos, hacen que las plantas de tratamiento también les quede muy complicado hacer la depuración, la potabilización de esta agua. Entonces tenemos esos dos sistemas extremos, entonces hay que planear realmente bajo efectos de cambio climático este tipo de adversidades. En cuanto a la degradación. Sí, dime, Raúl. Sí, doctor Vargas, yo quería precisamente preguntarle sobre estos temas, en particular sobre el tema de la gestión del agua y además de la energía. ¿De qué manera puede contribuir la academia, las universidades, a enfrentar estos desafíos precisamente en regiones o en lugares donde la disponibilidad de recursos financieros, de los recursos suficientes para financiar proyectos de gran envergadura o de gran impacto, por las limitaciones presupuestales, etcétera? ¿De qué manera las universidades pueden contribuir a cambiar ese escenario y ayudar a que de todos modos las comunidades afectadas se puedan ver beneficiadas? Sí, Raúl, es una muy buena pregunta. Yo pienso que una de nuestras funciones como entes universitarios o entes de formación académica es precisamente implementar esa cultura ambiental del manejo sostenible del recurso hídrico. Por ejemplo, en nuestros cursos en la universidad estamos enfatizando en ese pensamiento ambiental donde los estudiantes desde su ingreso a la universidad están tomando asignaturas donde vean la importancia de la gestión sostenible del recurso hídrico, como desde programas como, por ejemplo, nosotros, biología ambiental, los estudiantes visitan los páramos, visitan las cuencas hidrográficas para revisar realmente cuáles son esos problemas fundamentales que tienen nuestras zonas de fuentes hídricas, donde nace el agua en Colombia, y como bien lo sabemos, Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. Entonces, es una región muy importante que hay que conservar estos ecosistemas naturales de alta relevancia para el país. Y no solo con nuestros estudiantes, por ejemplo, actualmente nosotros generamos proyectos con la CAR, Cundinamarca, que tiene mucho que ver con enseñarle a la comunidad rural de la región, a través de una escuela que llamamos Escuela del Agua y Cambio Climático, precisamente cómo conservar esos ecosistemas, cómo revisar este problema del cambio ambiental, de la adaptación al cambio climático, para culturizar desde cortas edades de personas que realmente están en la región la conservación de estos ecosistemas. Ustedes, como bien saben, el agua nace en Colombia en estas cuencas que provienen de nuestros glaciales, de nuestros páramos, y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero no solo, digamos, en esa parte inicial de la gestión integral, sino hay que revisar también la depuración del agua. Entonces, luego de que la hemos usado, el reuso del agua se convierte en algo fundamental. Entonces hay que darle cultura a la ciudadanía referente a cómo hacer un buen manejo de ese reuso del agua, qué técnicas desde las casas pueden tener ellos para conservar un poco más limpia el agua, o ya, si es la misma industria, capacitarlos en nuevos sistemas de depuración de agua, cómo se maneja una planta de agua residual, cuáles son esos tratamientos de bajo impacto ambiental que ellos requieren. Por tanto, desde la academia jugamos un papel fundamental en la cultura, en el conocimiento, en
en esa función social que tenemos nosotros de capacitar y de formar ciudadanos ambientalmente sostenibles. Desde la academia, doctor Vargas, se está abordando una transversalidad en todas las disciplinas profesionales, porque me parece que todos los impactos o todas las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente, sea de la naturaleza que sea la actividad que se desarrolle. Está la economía, está la política, bueno, hay muchos sectores que tienen efectos directos o indirectos en el medio ambiente. Pero esta conciencia ambiental se está transversalizando también para que entiendan todos los profesionales de todas las carreras que existe un compromiso humano por cuidar el planeta. Gracias, Raúl. Definitivamente, esa conciencia ambiental, como tú la llamas, ese espíritu que debemos impartirle a los estudiantes debe ser transversal, porque todo esto tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones de impacto ambiental, tiene implicaciones en la salud de la gente, en el bienestar de las personas. Por tanto, esto tiene que verse como un trabajo interdisciplinario. Desde las áreas, por ejemplo, desde la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, impartimos ese conocimiento, llamémoslo así, científico, matemático, de todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, que es tan importante, pero uno encuentra en áreas de la economía, de las finanzas, de la parte social, cómo ellos también pueden aportar desde la población, desde la gente, cómo interactuar con comunidades precisamente para que estos tipos de interdisciplinas puedan colaborar y llegar al último fin común, que es precisamente la cultura de la gente, o sea, llevarles un pensamiento creativo, un pensamiento sistémico y un pensamiento ambiental en esas decisiones tan importantes que se deben tomar. Hay algo que es muy importante, que es la innovación, la investigación y el desarrollo. Son temas fundamentales en todas las profesiones. En ese sentido, hablemos ya del tema tecnológico. Estamos hablando de soluciones para enfrentar el cambio climático y reversar o revertir los efectos del cambio climático en la vida humana, en el planeta. ¿Qué estrategias se vienen trabajando y qué proyectos vienen trabajando desde la academia para darle solución de manera transversal, bajo esta visión de transversalidad profesional? Sí, pues desde la academia estamos actualmente trabajando muchísimo, ayudados con tecnología de punta. Por ejemplo, desde la parte energética, nosotros como universidad tenemos estrategias con nuevos programas, sean cortos, o sea, de educación formal o no formal, en todo lo que tiene que ver con energías sostenibles no convencionales. Tú bien sabes, Raúl, que gran parte de la transición energética que está dando el país es hacia energías no convencionales renovables. Es cierto que el país, el 67% de su energía la genera de forma renovable, de fuentes hídricas, o sea, de embalses y represas, pero es importante saber que ese tipo también de generación tiene un impacto muy importante con el medio ambiente, ¿sí? Un cuerpo de agua grande almacenado va a afectar el ecosistema de la región, el clima, hasta temblores. Entonces, es importante no depender tanto de ese tipo de recursos. Sí, somos el sexto país con mayor recurso hídrico del mundo, tenemos montañas, tenemos cómo represar el agua, cómo almacenarla, porque cuando uno ve el agua almacenada es energía que está ahí disponible, pero también hay que formarlos en esa transición sostenible. Tenemos que usar el sol, entonces desde los programas académicos tenemos tanto en educación no formal como formal, especializaciones y maestrías, por ejemplo, en ingeniería de la gestión sostenible de la energía, donde realmente los estudiantes se capacitan en cómo hacer esa transición suave hacia energías no convencionales renovables. Bien sabemos el potencial eólico que tiene el país en la región norte, con velocidades de viento bastante altas, con luminosidad prácticamente en el 70% del territorio, o sea, el potencial fotovoltaico es importante y eso tiene que conocerlo los estudiantes, tiene que conocerlo la sociedad, o como la biomasa, ¿sí? Que somos un país agrícola donde constantemente estamos trabajando con biomasa, es una fuente inagotable de energía, ¿sí? Por contarte algo,
desde la universidad le damos un concepto a los muchachos sobre economía circular. Entonces, ¿cómo vemos esos recursos que la gente tira? Les tenemos completamente el cambio. Estos no son economías lineales, donde lo que producimos, lo usamos y lo desechamos, sino hay que pensar ese producto vuelva a integrarse en la economía, ¿sí? O sea, ese residuo vuelva a ser integrado en un proceso productivo o que la vida útil de ese residuo dure más en uso de la gente. Entonces, son una serie, digamos, de estrategias, de talleres, de vivencias en las comunidades, dentro de la universidad, en sus laboratorios, donde permitimos transmitirles ese tipo de actividad. Te voy a contar algo. Por ejemplo, en mi grupo de investigación, yo trabajo con biocombustibles, ¿sí? Los biocombustibles es una muy buena alternativa a generación de energía de forma sostenible, ¿sí? Ya que proviene de biomasa. Entonces, por ejemplo, mis estudiantes utilizan sus aceites usados de cocina para producir biodiesel. Fuera de eso, utilizamos, por ejemplo, cáscara de huevo para producir el biocombustible usando residuos de uso que la gente desecha de inmediato, las cáscaras de naranja, las cáscaras de plátano, o sea, todo ese tipo de componentes de residuos realmente uno los puede incorporar en el sector productivo y darle a la sociedad nuevas formas de producir, por ejemplo, biocombustibles de segunda generación, o sea, que no atenten contra la seguridad alimentaria de una forma mucho más sostenible. O sea, estamos constantemente invadiendo ese cerebro de los estudiantes y dándoles un pensamiento mucho más ambiental con fuerte técnica de innovación. O sea, que esto realmente marque un diferenciador en su formación profesional. Raúl. Con esa visión holística, doctor Vargas, ¿de qué manera las universidades pueden asumir ese liderazgo en reorganizar un poco el planeta precisamente en esos temas y tener una incidencia y una influencia muy fuerte, tanto en el sector público como en el sector privado, de tal manera que junto con la sociedad civil haya una alianza multiactor para que todos colectivamente obtengamos los resultados que necesitamos, reversar los efectos negativos del cambio climático? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Esa alianza entre la academia, la industria, el gobierno es clave, ¿sí? Generando proyectos de investigación, proyectos con un componente de innovación muy alto, que yo creo, Raúl, que lo importante es que toda esa investigación, todo ese conocimiento que se genere llegue a la sociedad. Y no hay mejor forma de incluir en esos proyectos de regalías, de MinCiencias, bueno, de todos los componentes internacionales, porque hay dinero, pero normalmente uno tiene que hablar siempre con esos entes, porque ¿qué sacamos haciendo investigación para que se vaya artículos publicados en revistas donde los actores sociales no participan en ellos, donde los actores empresariales no participan en ellos? Porque realmente todo ese conocimiento debe llegar a la sociedad, ¿sí? Para dar una mejor vida, para que sea más sostenible, ¿cierto? De que podamos usar esos recursos en las generaciones actuales, pero no podemos olvidar nuestras generaciones futuras, o sea, que todo tenga ese impacto, no solo de hoy, sino para el futuro, porque el planeta Tierra es un sistema cerrado, ¿sí? Todos sabemos lo que puede pasar cuando hay un sistema cerrado, o sea, las cosas no salen, todo se acumula y podemos tener problemas como en alguna de las películas importantes que hemos visto sobre economía circular y no uso de residuos, es WALL-E. WALL-E, nuestra civilización humana le tocó salir del planeta porque nos llenamos de residuos. Entonces, eso no puede pasar. Es una conciencia ambiental que tenemos que permearle, pero no solo a los estudiantes, sino a la sociedad en general, a la gente que lo va a usar, a la industria, al gobierno. Entonces, desde las universidades tenemos un papel preponderante en este tipo de estrategia de sostenibilidad. ¿Qué proyectos viene desarrollando la academia, las universidades, para poder sumar tanto el conocimiento científico como el rescate de los saberes ancestrales en el cuidado del medio ambiente, del planeta, del agua, de los recursos hídricos, de los recursos naturales en general? Pues nosotros como academia abordamos diferentes estrategias. Definitivamente el agua
es una de las estrategias más importantes que tenemos, ¿sí? Tener grupos de investigación en agua, en gestión sostenible del agua, tener cursos de pregrado, posgrados, en este tipo de conocimiento es clave. Poder llevarle a la sociedad nuevas técnicas de depuración de agua, cómo pueden utilizar inclusive los residuos de uso doméstico para mejorar la calidad del agua, pues se vuelve algo trascendental y transversal para la comunidad. Entonces, nosotros desde la academia, por ejemplo, tenemos unos programas muy interesantes, precisamente esta semana, con un convenio que tenemos con Penn State University, una de las mejores universidades de Estados Unidos. Tenemos un congreso latinoamericano de páramos. Están reunidos personas de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, que es donde más páramos hay. Yo creo que el 80-90% de los páramos mundial está en estos 4 o 5 países, Venezuela, y tenemos gente experta de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, donde a través de un diálogo constructivo de conocimientos se están generando estrategias precisamente para conservar estos páramos, porque es la fuente del agua. Incluso, Raúl, te comento que tenemos hasta una exposición artística, ¿sí? De 2 grandes artistas que muestran en su obra la protección del páramo, lo que hace el páramo con el agua, la protección, digamos, de lo que tú sabes que nos ha pasado en Colombia, que hay páramos que se han prendido, han tenido fuego, y cómo eso daña totalmente el ecosistema animal y vegetal. Entonces, estas obras que nos presentan 2 grandes artistas están enmarcadas en eso. Entonces, estamos tratando hasta a través del arte llegar a la comunidad para que sienta precisamente la importancia de esto. Desde la energía, definitivamente, nosotros como academia es incentivar precisamente ese uso racional de la energía. Cómo digamos, decirle a la política pública, cómo decirle al gobierno de que se necesitan incentivos que realmente disminuyan, digamos, el consumo de energía. ¿Sí? Cómo tener una política, digamos, de que el gobierno pueda subsidiar en parte ahorros con bombillos LED, o qué tal si podemos comprar una lavadora con tecnología que permita un 60% de ahorro de energía. O sea, realmente es importante para el planeta mostrarle, digamos, al gobierno que hay muchas formas de conservar esos recursos, o incentivar un poco más. Se ha venido haciendo, pero es que aún sigue siendo muy desorganizado desde el punto de vista de esta política de energías no renovables, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tratado de montar proyectos con la comunidad? Y tú lo sabes, Raúl, por ejemplo, en La Guajira, un proyecto de energía eólica de muy alto impacto, y porque no se habló con la comunidad desde el inicio, el proyecto se cae. Entonces, hay una serie de procedimientos y estrategias para poder montar este tipo de proyectos, porque es que la comunidad tiene que ganar también. Y qué mejor que ganar en educación. Entonces, uno puede entrar en este tipo de diálogos para que en la política pública tenga ese tipo de estrategias, ¿sí? De que siempre haya una negociación, pero un gana-gana, ¿sí? Donde el conocimiento, digamos, de las comunidades, el conocimiento ancestral, como tú lo llamas, sea importante para sacar adelante ese desarrollo de país sostenible, sin olvidar su cultura, sin olvidar sus tradiciones, y eso debe incluirse en la política. O sea, no solo es la ganancia económica, sino la conservación de su medio ambiente, de su cultura y de sus tradiciones ancestrales. A propósito de este tema, doctor Vargas, precisamente, ¿de qué manera está contribuyendo las universidades, cómo están contribuyendo ellas para poder incidir en las políticas públicas y en un marco regulatorio que incluya, que no desconozca en ningún momento a las propias comunidades, que haya un proceso de construcción en que las políticas públicas
sean de carácter participativo, democrático, incidente y decisorio. Tú lo has dicho, Raúl. Una de las cuestiones, las falencias más importantes es incluir la comunidad en este tipo de estrategia. Definitivamente la incorporación en el diálogo constructivo de conocimiento debe incluir estas discusiones la comunidad, pero no solo la comunidad profesional, no solo la comunidad con conocimiento alto, sino toda esa comunidad que es la que va realmente a tener el impacto social en su cultura. Entonces, yo creería que uno de los errores más frecuentes precisamente es la falta de comunicación, de escuchar la comunidad y gracias a todo este tipo de ¿cómo se dice?, de conocimiento y de trayectoria y de experiencia, incluir ese tipo de cosas en la política. Y algo que también nos afecta ostensiblemente en esto es la poca regulación y control. Uno ve cómo entidades solapan política, o sea, la CAR hace una cosa, pero la población hace otra. Entonces, ¿a quién tengo que rendirle, digamos, el problema? ¿O a quién tengo que rendirle el estado de mi cuenca? ¿A la CAR, a la alcaldía, al ministerio? Entonces, esa fragmentación institucional en la falta de claridad en la política pública es clave. ¿Por qué? Porque no hay un diálogo, no hay una inclusión de la gente que tiene la experiencia para formular esto. Y algo que también, Raúl, es muy importante es que muchas veces predomina la demanda que la oferta. O sea, cómo los planes de ordenamiento territorial, ¿sí?, de los municipios, de las regiones, no tienen en cuenta, digamos, la capacidad instalada hídrica de la región, la capacidad instalada de la energía de la región. Entonces, se construye y luego no hay agua y luego no hay energía que darle. Y eso es pura falta de comunicación, ¿sí?, de conocer realmente los datos reales de la región. Eso es algo que también me gustaría ponerlo también aquí en esta charla. La falta de datos confiables. O sea, Colombia y de por sí nuestra región también no tiene datos confiables que permitan la toma de decisiones. Entonces, debido a esto también falla mucha política pública debido a que con los datos que se tienen no son suficientemente confiables para que la política realmente impacte directamente en la sociedad. Es una oportunidad precisamente para la investigación en las universidades, el de registrar todos esos datos, el de estar constantemente levantando y comprobando que los datos sean fidedignos y que sean confiables para todos los actores que participan dentro de estos temas, dentro de estos proyectos e iniciativas. Sí, incluso, Raúl, afortunadamente han salido convocatorias muy interesantes actualmente de MinCiencias que tienen que ver con eso, con la confianza de los datos. Por ejemplo, el IDEAM, el PNUD y no recuerdo la otra entidad acaban de liberar unos datos muy importantes de concentraciones de los gases de efecto invernadero por regiones y son datos que a través de un trabajo que hizo la academia con el IDEAM, con el PNUD y con otras entidades y un sistema que se tiene en línea, uno puede realmente conocer cuáles son esos gases de efecto invernadero que más afecta por región. Tú puedes saber, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín e incluso localmente en los pueblos, cuáles son esos datos. Y esos datos ya son muy confiables con los cuales los académicos podemos tomarlos para a través de modelos de inteligencia artificial o modelos predictivos puedan generar a futuro el impacto ambiental que pueden tener en el cambio climático, lluvias, calentamiento global. Entonces, que tienen alta relevancia debido a que con los datos es que se proyecta, ¿sí?, si son confiables, y ya tenemos ese tipo de actividades. Actualmente, por ejemplo, la universidad está participando en un proyecto muy bonito
vamos a participar en la convocatoria de MinCiencias en la 966, precisamente que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para la población vulnerable desde el punto de vista agro. O sea, cómo se puede usar ese tipo de nuevas tecnologías predictivas para a través de eso y usando y alimentándolas, ¿sí? Como ahora llamamos, ¿sí? Dándoles conocimiento a esa inteligencia para que a través de la tecnología y los conocimientos ancestrales en los cultivos que a diario nos dan la comida, pueda realmente hacer predicciones de consumo, de uso del suelo, pero muy enfatizado hacia la población de la niñez, ¿sí? Que ellos a través de, digamos, de inteligencia artificial no conectada con la red, sino de forma local, o sea, usando el computador, o sea, sin necesidad de tener conexión a Internet, puedan hacer desarrollos propios, pero usando eso que tú bien llamabas el conocimiento local, ancestral, pero sin olvidar que hay conocimiento tecnológico que pueda aportar. Entonces, la decisión de la IA va a tener también un componente ancestral, lo cual me parece muy interesante en este tipo de, digamos, de convocatorias que hace el Ministerio de Ciencia o los diferentes actores, Ministerio de Ambiente, que están actualmente generando información precisamente para tener datos confiables para toma de decisiones ambientales. Pues doctor Edgar Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por sus valiosos aportes muy importantes desde la academia. Y a ustedes, pues nuestra querida audiencia, los invitamos a participar activamente y pues también estaremos atentos a responder sus preguntas, sus inquietudes en el marco del foro. Y no olviden suscribirse y seguir el canal de la revista Cumbre Latina para no perderse ningún detalle de este evento y de futuros contenidos. Decano Edgar Vargas, ha sido un privilegio inmenso pues aprender con usted de su experiencia, de su conocimiento, hoy en la Cumbre Latina por el Medio Ambiente, su análisis sobre los retos del consumo del agua y la energía y las soluciones desde la academia, pues son vitales para guiar nuestras acciones hacia un futuro más equilibrado. Le agradecemos de manera muy especial, profundamente, por su valioso tiempo y por esta enriquecedora conversación, doctor Edgar Vargas. Muchas gracias a ti, Raúl, y agradecerle por contar con la academia para este tipo de actividades tan importantes que tienen que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. Muy agradecido. Bueno, a toda nuestra audiencia muy valiosa, gracias por sintonizar y por estar siempre activos, escuchando y viendo este escenario de la Cumbre Latina por el Medio Ambiente. Les recordamos que todo el contenido de la cumbre está disponible para seguir inspirando y transformando a las comunidades. Continúen siendo parte de este movimiento por un planeta más sostenible. Hasta pronto. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com.